¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo día más. ¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo más de Clave y Análisis. Esta 15ª jornada de la Segunda Federación. Te voy a decir una nueva victoria, pero no, el primer empate del conjunto hispalense, el primer empate del Sevilla Atlético de Jesús Galván en esta temporada 23-24. Y es que sí, después de 7 partidos y 10 minutos, o sea, mentira, 7 partidos y medio y 10 minutos, no sé, tú hiciste las cifras, las cuentas. El caso es que por fin ha habido un equipo que ha sido capaz de perforar la portería del Sevilla Atlético en el estadio Jesús Navas. Más o menos 7 partidos y medio y un poquito más. Pues Seis, ya 600, 680 minutos. 680 minutos es lo que ha durado la portería imbatida de Matías Árbol y de Alberto Flores en el estadio Jesús Navas. En este caso fue el que encajó el guardameta de Fuente de Andalucía. Vamos a ir todos diseccionándolo poquito a poco, pero el Sevilla Atlético, más allá de que se le complicó el encuentro en algunas fases del partido, resolvió un partido que se le puso muy cuesta arriba contra un rival muy correoso y que en los últimos 25 minutos se dedicó a intentar terminar el partido lo antes posible, y con un auténtico golazo de Ramón Martínez aka Tiburón Martínez fue capaz de sacar un puntito más para la hucha y para seguir manteniendo el estadio Jesús Navas como de momento invicto. José Manuel Rodríguez Pérez sigue el Sevilla Atlético liderando la clasificación. Se ha acercado un poquito al Yeclano Deportivo después de hacer una remontada espectacular en tierras marbellíes, pero de momento 4 puntos por encima del colíder, el Sevilla Atlético, que sigue sin conocer la derrota en su casa. Sí, primer empate del Sevilla Atlético en su casa esta temporada. A ver, es algo que no podíamos imaginarnos nadie, no podía imaginarse nadie. De hecho, lo comenté antes del partido, que hace poquitos meses el Sevilla Atlético estaba jugando en ese mismo estadio contra ese mismo rival, el Vélez, luchando por no caer al fondo de tercera federación. Correcto. Y apenas 3-4 meses después ha jugado en el mismo lugar contra el mismo rival y en una situación que mira más a regresar a Primera Federación que meterse al fondo de la tabla, ¿no? O sea, es un cambio brutal, es una regénesis brutal la que ha sufrido este Sevilla Atlético. Da igual el cambio de entrenador, ha ido a mejor para mi gusto, aunque sí es cierto que en casa no ha sido el mejor partido, obviamente, más allá del resultado, por las Tampoco el sensaciones. peor, ¿eh? Aunque yo adelanto ya lo iremos hablando durante el Calaveras Análisis, sobre todo al final con la valoración de Jesús Galván. Creo que es un partido que, pese al resultado, el Sevilla Atlético va a aprender mucho más Sí. de este empate que de otras victorias. Lo dijimos durante la retransmisión, yo creo que va a ser un partido de aprendizaje y yo creo que va a ser un poco el porvenir de lo que va a quedar en la segunda vuelta, porque va a ser mucho más complicada, con muchas más complejidades que en esta primera, que ha sido más un camino de rosa, que creo que se han juntado muchas cosas, más allá por supuesto del grandísimo trabajo que ha hecho tanto Antonio Hidalgo como Jesús Galván, para que la primera vuelta de momento se esté dando así a falta de 2 encuentros. La visita al Bisóquer La Condomina el próximo fin de semana, Lucas Murcia, que es tan buen local como el Sevilla Atlético, es decir, 6 victorias, un único empate, eso sí, ha encajado 3 goles más que el Sevilla Atlético. Y por último cerrará la ida ya con el día 7 de enero, el día por Reyes, el conjunto hispalense recibiendo al Palo de Málaga. Ese será el último encuentro de esta ida. Pero vámonos al partido que nos incumbe, vámonos al Sevilla Vélez, y vamos a empezar por la portería de José Manuel, porque después de llegar a las 3 de la mañana, Alberto Flores y Manu Bueno, vamos a centrarnos primero en el guardameta Fonteño, se puso bajo los palos durante 90 minutos con una actuación bastante buena, más allá del gol encajado. Sí, o sea, poquito o nada que reprochar al partido de Alberto Flores, más aún después de ese esfuerzo titánico que hizo tanto él como Manu Bueno. Él jugó los 90 minutos, Manu ya lo hablaremos ahora porque jugó tan solo una mitad, pero bueno, sin grandes actuaciones ni errores tampoco. O sea, el gol al final es un gol que no puede pararlo Alberto Flores, se lo achacó más a fallo de la defensa que Bueno, a se lo, fallo se lo del achacó guardameta. Galván, el propio, a Musa por la pérdida en general, pero creo que es No, más sí, fallo en defensa. pero claro, hay una cadena de errores, pero en esa cadena no se encuentra Alberto Flores, porque No. yo creo que tampoco puede hacer nada ante el disparo de Gastón, si no me equivoco. Sí, Así que partido positivo de Alberto Flores, otro partido más.
es que ya nos ha acostumbrado a un nivel que A un nivel. no suele sufrir y tampoco suele aparecer. O sea, porque como tampoco le suelen hacer mucho peligro al Sevilla Atlético, pero las veces que llegan se topan con un Alberto Flores muy sólido y que tampoco da lugar a fallos ni a motivaciones del rival ni nada. O sea, es que es un portero muy, 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 muy correcto. Sí, la gran progresión que venimos hablando desde hace ya un año y medio de Alberto Flores. Este año ya en su segundo año Sevilla Atlético, 6 goles encajados en 12 partidos disputados de momento con el filial hispalense. Tras el guardameta Fontaño nos vamos al MVP, que hoy empezamos muy rápido con el MVP porque es el lateral derecho, el bueno de Ramón Martínez, que con una subida espectacular a centro de Bakary Sow, que luego hablaremos del joven juvenil, puso la cabeza con todo, saltó con todo y remató muy en plancha prácticamente con todo lo que tenía para sacar el gol del empate, el 1-1, en una situación que lo necesitaba el Sevilla. Y le estaba costando mucho crear juego por dentro, le estaba costando mucho los centros laterales, estaban muy opacados los delanteros y los centrocampistas y los extremos del Sevilla Atlético y tuvo que ser el lateral, entrando desde atrás, sorprendiendo, el que con ese agarre, con esa fuerza, sirvió para darle ese puntito extra al Sevilla Atlético. Sí, yo creo que otro partido más del que está acostumbrado también Ramón Martínez esta temporada, el remate es espectacular. O sea, definición del tiburón Ramón Martínez, por Correcto. algo el tiburón. Porque, vamos, parecía Carles Puyol entrando a rematar. Mi entrenador me decía que ese tipo de jugadores que mete la cabeza en un ventilador, pues ahí está, ¿no? Tiene, Pues, tiene. lo que tiene Ramón. Sí es verdad que, por ponerle un pero, hubo un momento del partido Valle para él, que fue 5 o 10 minutos antes del gol del empate. No solo para él, sino para todo el Sevilla Atlético, porque estaba desconcertado, le Sale mal estaba la segunda comiendo. parte, en general. Sí, pero Pero aún así todo el equipo, ¿eh? Ramón, No Ramón, en concreto. totalmente, pero así Ramón, ya lo comenté la semana pasada, el suelo de nivel Es muy que está alto. acostumbrando esta temporada es de un defensa muy sólido, pero muy sólido. Sí, totalmente. A mí, más allá del gol, que por supuesto es un auténtico golazo, lee muy bien, entra en segunda línea con toda la fuerza. La verdad que creo que a Ramón le pedíamos muchas cosas, pero esta no es una de ellas. Cuando te las ofrece siempre es de buen grado y creo que hizo un partido más allá de eso a nivel defensivo muy top, como viene acostumbrando a nivel defensivo los uno para uno, prácticamente impidiendo al extremo izquierdo llegar con facilidad. Viniendo de unos meses jugando como central, ha vuelto al lateral derecho en un nivel muy alto, cada vez con mejores llegadas. Evidentemente, no te va a poner un centro exquisito, no tiene un guante en la bota derecha, no es Dani Alves para ponerte un centro, pero sí que es cierto que a nivel defensivo, a nivel de juego y sobre todo eso por arriba, siendo tan contundente, ha crecido un montón. El crecimiento es bastante explícito, ha crecido de una forma soberbia en tan solo unos meses y creo que también es digno de reseñar esta primera vuelta sensacional del defensor murciano, que al igual del cual vamos a hablar ahora, de Xavi Sinte, es un caramelito para el próximo mercado de verano y seguro que son más de uno y más de dos equipos los que están pendientes de la situación de Ramón Martínez, que termina contrato en tan solo unos meses. Por eso vamos a pasar al centro de defensa y es que el amigo Xavier Sinte Egea ha hecho otro partido más que ya es que aburre, insisto, es que lo decimos aquí, es que aburre, Xavi. O sea, es que son todos los partidos iguales. Son todos los partidos de tranquilidad, de no pasa nadie por aquí, de sobrado, de me permito arrancar un segundo después porque sé que voy a llegar con toda la tranquilidad, me permito que el central me atosigue al máximo para poder cederle al portero y salir con mayor facilidad. Va con una sobradez exagerada este jugador. Mario, como Unai Emery, que era lo que decía Emery con las botellitas, Sí, ¿qué decía? ¿Qué decía? no me acuerdo ahora, pero yo sé que te da mucho por culo con eso, pero... Bueno, cuando la imagen de Unai Emery en la rueda de prensa con las tres botellas, cambiándola de un lado, cambiando, va a tener que venir Unai Emery o quien sea con botellitas, muñequitos y todo a explicarme por qué sin Badé, sin Nianzú, con marcado, pero sin poder jugar, ¿por qué no está Xavi Sinte en el primer equipo? Es que de verdad a mí me genera mucha curiosidad porque es que a Xavi Sinte yo creo que lo pone en el primer equipo. Exacto. Pues va a tener que venir Don Unai Emery con una botellita. Todo. Pues va a tener que venir Don Unai Emery con
3 botellas, 3 muñecos y 4 coches si hace falta, a tener que explicarme a mí por qué Xavi Sintes no está ya jugando en el primer equipo y por qué termina contrato en 2024 y todavía no ha renovado. Todavía no ha renovado. Porque va a estar muy complicado que renove Xavi, ¿eh? Pero por no querer del Sevilla, o no sé si Xavi querrá renovar y querrá continuar en el club, se le ve muy cómodo, pero sí que es cierto que ante la falta de oportunidades es normal que mire a otros lados y el Sevilla que va a perder a un central de garantía con juventud y con un dominio exagerado. Creo que el Sevilla Atlético lo mejor que pudo hacer es retenerlo. Cuando yo daba por hecho que, visto los últimos 10 encuentros del año pasado, creía que no lo iba a retener, así lo ha hecho. Y creo que la falta de oportunidades está siendo bastante decepcionante con el primer equipo, viendo el nivel del primer equipo ahora mismo que hay en el centro de la zaga. Al final, Xavi Sintes se queda por Mendilibar, porque al final Mendilibar es un entrenador que apostó y confió en la final de la pasada temporada. Recuerden que no juega más partidos en la liga porque no puede, por esa famosa sanción de quinta amarilla que fue en la última jornada de la pasada temporada en Segunda Federación y por eso no podía jugar en liga. Una norma que es un poquito estúpida, la verdad, sí. haciendo quinta amarilla. Pero bueno, le jodió, perdón por la palabra, pero le jodió el final de temporada con el primer equipo a Xavi Sintes y si hubiera seguido Mendilibar, yo es que no tengo ninguna duda que con esta actual situación Xavi Sintes ya estaría en el primer equipo. No sé si estaría jugando por delante de Gudel, Ramos entiendo que no, pero por delante de Gudel y a lo mejor Gudel en el centro del campo, no lo sé, pero que estaría en la convocatoria, me juego un brazo y parte del otro. Yo creo que mínimo hubiese debutado ya con el primer equipo Seguro. Seguro. Ha habido partidos que Gudel no ha podido estar y ha tenido que jugar Ramos, bueno, en Copa del Rey, ¿no? Tuvo que jugar Ramos con Gatoni, ¿no? Por ejemplo. Sí, totalmente. Vámonos al centro de la zaga, el compañero, la pareja de baile de Xavi Sintes, Diego Hormigo, otro partido férreo atrás, más allá de esa desconexión que yo la pongo más en global que a nivel individual de nadie, más allá de que Galván señaló un poco la pérdida de Musa en ese aspecto, que era algo a corregir, pero quitando eso yo creo que Hormigo poco también tenía que hacer en el gol, más allá que eso es un fallo en cadena. Buen partido en salida de balón por parte de Diego Hormigo, contundente por arriba, tuvo un par de ocasiones a nivel de juego aéreo, de hecho tiene una muy clara que le saca el guardameta del Vélez, que pudo haber sido el 2-1, pero más allá de eso, otro partido en líneas generales bueno de Hormigo, que sigue todavía cogiendo ritmo, creo yo, un poco tras su grave lesión, ya creo que es el tercero o el cuarto partido que sale tras esos problemas musculares que tuvo y creo que poco a poco va recuperando la buena cara o la buena versión que ofreció a final del curso pasado. Sí, totalmente. Sí es verdad que Hormigo, yo te lo comenté, que la segunda parte creo que se equivoca, no consigue entender bien el partido, creo que él sí es autocrítico y así me consta, es consciente de ello, creo que hay que pegarle ese palito, entre comillas, por la segunda mitad. ¿Por qué? Porque al final pues son defensas que están a un gran nivel en el Sevilla Atlético y es que hay que buscarle peros de donde sea, no en el aspecto negativo, sino en el aspecto de crecer, claro, en el aspecto de crecer y ser constructivo con su juego. Hormigo es joven todavía, tiene mucho futuro, tiene que seguir fogueándose y una de las cosas que tiene que limar tanto él como muchos otros jugadores del Sevilla Atlético, el ejemplo del partido del Vélez, es el saber... Exacto, es el saber llevar. Por ejemplo, había un gestito, me acuerdo de esto y termino rápido. Un gestito que te dije yo, mira, Xavi Sintes lo ha hecho bien y Hormigo se ha equivocado. Por ejemplo, en la segunda mitad, Gastón era el único 9 y prácticamente el único jugador a la altura del centro del campo del Vélez. Cuando había un balón en largo, iba al salto Gastón, Xavi lo que hacía es que se acercaba a él, le ponía un poquito el cuerpo y dejaba pasar el balón para atrás. Hormigo, Gastón siempre se fiaba a Hormigo, ¿por qué? Porque Hormigo saltaba con él y pasaban dos cosas. O se la llevaba Hormigo y salía a banda, es decir, un minutito de pérdida de tiempo para el Vélez mientras iba a sacar, o le hacía falta a Gastón y esos son un par de minutos en el suelo a Gastón, ¿no? Yo creo que ese tipo de cosas lo tiene que limar y teniendo un compañero al lado como Xavi Sintes es la mejor forma de crecer en ese aspecto. Totalmente, y seguro que irá creciendo y mejorando en ese aspecto y insisto, yo creo que para mí, y creo que es bueno que Galván lo haya terminado de colocar ya en el centro de la zaga y no siga los experimentos de lateral, porque yo creo que se ha definido en este último año y medio su posición en el centro de la zaga. Yo soy positivo con él. Sí que le he hecho en falta una cosilla y
pero no por autocrítica, no por nada en concreto, sino porque imagino que no se está estipulando tanto así, pero tiene un muy buen desplazamiento en largo. Y el Sí, Sevilla no es lo verdad. utilizó, no lo utilizó con Diego Hormigo, lo utilizó más con Ramón, que también lo tiene, que ha buscado mucho a la espalda de Musa. Yo creo que eso también fue uno de los motivos por el cual el Sevilla se atascó demasiado, porque tal vez no se utilizó demasiado ese desplazamiento De largo. hecho, Creo que Oso tampoco atacó demasiado el espacio como para obligarle a Hormigo a echarle al largo, pero creo que ese recurso todavía se explotó mucho el año pasado y este año todavía, por lo que sea, no se ha hecho. sí, de hecho solo recuerdo un par o tres balones en largo en la segunda parte de Hormigo, cuando ya entró Ibra, pero Exacto. poco más. Y es algo que creo que todavía se tendría que explotar porque tiene en ese caso una muy buena bota como para poner ese tipo de balón. En el lateral izquierdo, a mí me sorprendió la presencia hoy de Sergio Martínez. Lo estuvimos debatiendo antes de que saliese del once inicial. Yo pensaba que Oso iba a regresar a la posición de lateral y iba a aparecer Ibra titular. Finalmente le sigue dando continuidad a Galván a Oso en el extremo. Creo que principalmente no porque le guste más Oso arriba, sino porque creo que ha encontrado un lateral izquierdo muy fiable a nivel defensivo como es Sergio Martínez. Totalmente. O sea, creo que Sergio Martínez, ya lo dije el día ante el Marbella, creo, Sí, el el mejor último día. elogio, el mejor elogio que se le puede hacer a Sergio Martínez es que juega y es uno más del Sevilla Atlético. Está a ese nivel, estando en el año ese de transición y de inicio del Exacto. Sevilla Atlético, que siempre decimos que, por ejemplo, tuvo el año pasado Darío Benavides, ¿no? Mm. Entonces, ya va un pasito, dos por delante del mínimo que se le pide para este año a Sergio Martínez. Y como siga explotando eso, el año que viene va a tener un año muy, muy, muy potente. Sí, seguramente se convierta en una de las piezas clave del año que viene. Veremos si un segundo en Primera Federación. Pero es verdad que a nivel defensivo sigue siendo un lateral, perdón, de muy buen rendimiento. Al corte creo que es un jugador muy expeditivo y cada vez va mejor, hace muy buenas correcciones. Creo que también utilizamos esa baza que tenía Pablo Pérez, que era con esa velocidad y esos reflejos que tiene, tratar de sobrecorregirse, como nos reconoció el lateral izquierdo madrileño. Y creo que Sergio va creciendo mucho en ese aspecto. Y es positivo tanto como para él como para el Sevilla Atlético. Para mí, debió haberse confiado en él desde el principio de la temporada. Yo te lo dije en el inicio de curso, tras la salida del propio Pablo Pérez, que se quedó como único lateral izquierdo. Y creo que finalmente Sergio encontró su hueco y ya es más jugador del propio Sevilla Atlético que del Sevilla C. De hecho, no me sorprendería en absoluto que si hubiese alguna ficha libre, que creo que sí hay, se convirtiese en jugador a efectos prácticos del Sevilla Atlético en el próximo mercado invernal, como han pasado con varios jugadores en los últimos años. Puede ser, no me extrañaría, ¿eh? Centro del campo. Vamos a empezar con el jugador que tan solo disputó 45 minutos. Vámonos con el caso de Manuel Bueno Sebastián. Por órdenes de Diego Alonso, reconocido por parte de Jesús Galván, el jerezano, que también tuvo que dormir en torno a las 3-4 horitas, no mucho más, jugó 45 minutos. ¿Por qué? Porque le permitió no entrenar, que prácticamente hizo más que entrenar, porque jugó un partido, jugó 45 minutos un partido, para el siguiente día por la mañana volver a levantarse temprano y meterse en un avión rumbo a Francia, rumbo a Lens, a intentar repetir la heroica de Old Trafford e intentar meterse en la UEFA Europa League para las próximas rondas eliminatorias. Por eso Diego Alonso le ordenó a Jesús Galván tan solo jugar 45 minutos y por eso ya yo, Daniel, en el minuto 40 estaba calentando, no porque estuviese lesionado, sino porque Manu Bueno, que quiero recalcar que hizo 15 minutos iniciales muy buenos, valga la redundancia de su apellido, estuvo a un nivel muy alto, aunque es verdad que luego se diluyó, apareció más Lula Silva en el tramo final del primer Ecuador, hizo esos 45 minutos por orden del técnico uruguayo. Manu Bueno tiene que irse el año que viene cedido. Sí, le hacen falta. Terminar de foguearse, es que a mí me encanta el Mirandés para las Sí, es sesiones, que pero necesita un Seneca, una beca Seneca, ¿cómo se llama ahora? Una beca... Bueno, no sí, sé bueno, si un Sicue, necesito un Sicue en Miranda del Ebro como el Comer. Seneca no se ha dicho en la vida, Mario. Antes era Seneca, creo, ¿eh? No, hombre, eso es lo de meterte para ver las notas del instituto de los Ah, niños. sí, bueno, un Sicue. Un Un Sicue, Sicue. imitar los tiempos que ha llevado jugarlo. Sí, lo necesita, ¿eh? Y Y el meterse siguiente año, 40 partidos en segunda división, es que lo totalmente. necesita. Y el siguiente año estar ya listo para el primer equipo. Y si no está listo después de eso, irse a otro equipo de primera. Manu Bueno está a otro nivel. Manu Bueno está a otro nivel y la segunda federación se le queda chica. Se le notó el cansancio al final de la primera parte. Es Porque normal. no es que es normal. Ya no solo dice la gente, no, pero es que va, pero no juega. Vale, Jugó pero el miércoles en Astorga, se metió claro, una paliza de Vías a León.
con autobús y avión, volvió, entrenó, viajó a Mallorca, regresó a las 3 de la mañana y a las 9 menos cuarto estaba citado en la ciudad deportiva. La gente dice, no, pero es que no jugó en Mallorca. Bueno, pero el viaje lo hizo igual, ¿no? Claro. Y cansa, ¿eh? Y da la fatiga Y ante un es Vélez, complicado. ante un Vélez que demostró ser un equipo muy rocoso en el Jesús Nava. O sea que para mí la primera parte de Manu Bueno, ningún pero, menos peros aún, sabiendo el esfuerzo titánico que hizo, igual que Alberto Flores, ni más ni menos, igual. Para mí, insisto, Y primeros 15 minutos de lo más potable del Sevilla Atlético, en salida de balón. sí, de hecho, para mí, en la primera mitad seguramente fue el que De más hecho, apareció. por eso lo nominamos al MVP, porque fue de lo Exacto. mejor de la primera parte. Sí que es verdad que en el último tramo de la primera parte aparece más Lulo, porque el Sevilla avanza un poco, encierra al Vélez, aparece más sin balón Lulo da Silva, que ahora hablaremos de él. Pero sí que es cierto que Manu Bueno hizo una primera parte encomiable. Sí, totalmente. Por ello, Vamos pasamos ya ahora. precisamente con Lulo, ¿no? Exacto, con Lula da Silva, con su pareja de baile, al menos en sus primeros 45 minutos, porque luego le acompañó Joao Daniel, de que hablaremos más adelante. Pero Lulo le estuve recriminando, tú te acuerdas de la retransmisión, los primeros 20 minutos no está apareciendo, Totalmente. se nota que le pasa a Lulo otra vez estos partidos, con el partidazo que hizo ante el Marbella, le hace falta esa presión, ese juego sin balón, hace el Sevilla en un momento del partido un clic, sube la presión, avanza línea Escapia, avanza línea Isaac, por tanto, avanza línea Lulo da Silva y entra en el partido. No sé qué le pasa a Lulo, si es que entra en el partido al minuto 25, necesita un poco de tanteo, pero cuando entra en el partido se nota una barbaridad. Yo recuerdo una jugada en la que recoge un balón, hace un caño y provoca una falta en campo contrario, anticipa muy bien, sale con el balón con facilidad, pero sobre todo el juego sin balón, la lectura, anticipación, es que se nota muchísimo en campo contrario y eso al Sevilla Atlético le hace falta, ¿no? Y es verdad que esos primeros minutos le costó aparecer, pero una vez que aparece el Sevilla Atlético lo aprecia mucho, ¿no? Lo agradece. No sé si le cuesta creérselo, no sé si entra dormido a los partidos, pero es que es algo a lo que nos tiene acostumbrado ya Lulo. Lo Sí. del otro día fue más tiempo de lo normal porque fueron 20-25 minutos, cuando suelen ser siempre 5 o 10. Pero es que cuando él está bien, cuando Se nota él mucho. está fino en las recuperaciones, es que todo el Sevilla Atlético juega mucho mejor, juega mucho más arriba, ataca mejor porque defiende mejor y más alto. Y es que para mí, sigo diciéndolo, es la pieza más importante del sistema de Jesús Galván. ¿Por qué? Porque Jesús Galván, su ataque empieza en la presión tras pérdida o en la presión en campo contrario. Y Lulo es el jugador que más recuperaciones tiene que, vamos, no tengo los números, no los conozco, pero si no es el mejor, el que más, Sí. es el segundo o tercero que más recupera en campo contrario. Y eso el Sevilla Atlético, cuando tiene el modelo de presión avanzada, lo necesita, porque ni Manu Bueno es tan recuperador, es más, creación de balón desde atrás, y Joao Daniel es un Una poco más de cosa perfil que, Manu Bueno que el propio Lulo, dime. una cosa que me sorprendió en Lulo ayer domingo, la segunda parte, cuando estaba más caliente el partido, no se salió del partido. Y para mí eso es un paso adelante de un De jugador madurez. que el año pasado se iba de los partidos con cierta facilidad y eso es una muestra de madurez, obviamente. Totalmente. De acuerdo. Vamos a la banda derecha. Tremenda batalla la que tuvo el amigo Musa Drame con Héctor todo el partido. Qué batalla, ¿eh? Es que estuvo muy parejo. Estuvo muy parejo. Héctor creo que era el lateral izquierdo, si no me equivoco, Sí, sí. del Vélez. Estuvo muy parejo. Algunas veces ganó el jugador del conjunto malagueño, otras la ganó el extremo de Mataró. Pero fue una batalla ardua y le costó a Musa mucho entrar por ahí. Tuvo algunas que otras ocasiones, un posible penalti, que creo que para mí Para no mí no era. es. Y estuvo muy bien Musa, aunque es verdad que se encontró un complejo rival. Sí, estuvo más desaparecido porque es la vez que mejor y más le han defendido en toda la temporada. Ahora, esto es algo que se tiene, lo estábamos hablando en el partido, es algo a lo que se tiene que acostumbrar el Sevilla Atlético. ¿Por qué? Porque los equipos ahora ya van a jugar contra el Sevilla Atlético, sobre todo en su casa, Para parar al diciendo, Sevilla ojo, Atlético. que es el Sevilla Atlético, que es el líder de la categoría. O Sí. sea, ya no es ese factor sorpresa, entre comillas, que podía tener al principio por el cambio tan enorme que ha dado de una temporada a otra. Musa estuvo muy, pero que muy bien defendido por Héctor. Es Sí. que no le dejó en todo el partido y sobre todo yo creo que la segunda parte estuvo muy desaparecido y vi normal y lógico el cambio de
de de su Balaguer. Galván de quitar a Musa del campo, no porque Musa tampoco estuviera haciéndolo mal, sino porque es que no podía hacer nada, es que estaba muy bien defendido. Sí, le costó mucho a Musa aparecer. Sí que es verdad que yo creo que. No sé si hubiese echado en falta tal vez Musa más algún que otro balón más en largo, que en algunos momentos no hubo tanto. Pero sí que es cierto que Musa estuvo muy tapado por ese carril derecho. Y lo que estabas tú comentando, ¿no? Ahora el Sevilla, ahora los rivales llegan a Jesús Nava con dos cosas clarísimas. Uno, marcar a ese Romero Bernal, que luego hablaremos de él, ponerle una lapa encima. Y otro a Musa, el lateral izquierdo, saber que a Musa le tiene que parar los pies de la forma que sea, ¿no? Y esos marcajes al hombre se notan y se tiene que zafar de ello, también tiene que aprender a luchar contra ellos en ese aspecto. Vamos a pasar a la media punta de muy menos a muy más en el encuentro. El partido de Miguel Jiménez Capitas Capi en el partido. Tanto que le anularon un gol y que pudo haber sido el hombre del partido si hubiera sido capaz de dar los 3 puntos al Sevilla Atlético. Lástima que estuvo en fuera de juego. No sé si fuera de juego o no. La verdad que no me ha dado tiempo ver la acción o no me ha dado por ver la acción. Yo creo que Sí, sí. parecía fuera. Sí que lo parecía. Pero de estar muy desaparecido Conis con balón al principio, cuando ya el partido, como hemos dicho con Lulu, se pone más sin balón y más de robo en campo contrario, empieza a aparecer más. Y en la segunda parte, el cambio de sistema con los dos delanteros y el caído banda izquierda se convierte en un jugador trascendental para el empate del Sevilla Atlético. Yo te lo dije a ti, si Sí. no hubiera marcado Ramos Martínez, para mí el MVP era Capi. De hecho, estuvo cerca en la encuesta, se lo pudo haber llevado. Era un partido para gente que está acostumbrada a jugar en el barro y que tiene la experiencia de partidos muy calientes y muy picantes y al roce del todo. Y Capi, gracias a que llegó a la cantera del Sevilla en el primer año juvenil, ha podido disfrutar de hasta cadete, equipo, o sea, ha estado en equipos que en De su barro. gran etapa formativa, no de barro, pero sí que están acostumbrados a jugar ese tipo de partidos. Y sí que están acostumbrados a ir al campo del Calavera, a ir al campo del Tomares, a ir al campo del Mairena, a ir al campo de, bueno, el Viso era el que estaba él, a ir al campo del Alcalá, y partidos calientes, partidos que la gente aprieta, partidos que se pierde tiempo por todos lados, que tú pierdes tiempo y que tienes que aguantar cuando te pierden tiempo, partidos que solamente te da la sabiduría de poder controlarlos el hartarte a jugar tipos de partidos así. Y por eso, para mí, Capi fue el que mejor y más entendió el partido en la situación en la que estaba. Además, a eso hay que sumarle que yo creo que en la segunda parte vemos el ratito de Capi que más fino está con balón de la temporada a Caído nivel banda. técnico, cayendo a banda. Es cuando más fino está técnicamente en los pases, en los regates, en las llegadas, en los centros. Pero que cuando mejor estaba Capi al principio de la temporada es cuando jugaba caído banda derecha o caído banda izquierda, pero prácticamente se cae siempre banda derecha, con Zarzana por dentro. Claro, porque ahí, aunque Zarzana partía de la banda y Capi partía del medio, tener un jugador como Zarzana, que tiene más libertad de movimiento, le permite a que en fase ofensiva caiga mucho más a la banda. Eso ahora no está pasando, Claro. desde que no está Yo creo que Zarzana. eso lo está acusando Capi, no tener a Zarzana como aliado en el frente de ataque, porque yo creo que se beneficiaban mutuamente uno del otro. A ver si aparte ya del encuentro del palo vuelve otra vez esa simbiosis entre el marenense y el jerezano. Pero más allá de eso, creo que después de algunos partidos más discretos de Capi, creo que volvió a hacer un encuentro muy, muy, muy bueno. Sí. Y creo que le va a ayudar mucho a volver a tomar esa dinámica positiva, principalmente porque el campo que visitan ahora, el Bisóquer, la Condomina, lo van a hacer sin ser Romero Bernal y va a hacer falta tirar de todo el frente de ataque para intentar llevarse los 3 puntos en un campo, insisto, complicadísimo, donde nadie ha sido capaz de momento ganar. Banda izquierda repitió en el extremo, que veremos a ver si ya se va a convertir en algo puntual o en algo común. Volvió a estar Joaquín Martínez Gauna, volvió a estar Oso, que venía esta semana de debutar unos pocos minutos con el primer equipo en Astorga, en Copa del Rey. Esa recompensa que tiene al gran inicio de temporada que está teniendo el malagueño. Y Oso volvió al extremo, aunque sí que es verdad que un partido bastante deslucido para lo que no tiene acostumbrado. De menos a más, el partido de Oso creo que acabó mucho mejor jugando de lateral.
Creo que era un tipo de partido Porque en el sorprende que más que llegando, ¿eh? Yo creo que es algo que no hemos dado cuenta en los es, segundos partidos. Sorprende más es llegando que exacto, rompiendo adelante. exacto. O sea, sorprende más llegando que estando Exacto. en el sitio. Y creo que es una tónica general de Oso que en el momento que vuelva a Zarzana creo que va a volver otra vez a su origen. Yo creo que sí. O en el momento, por ejemplo, ahora vuelve Isra de sanción. Vamos a ver ahora cómo forma el 11 de Jesús Galván, que lo mismo Yo tengo dudas. devuelve a Oso Yo tengo al dudas con la lateral. delantera, ¿eh? Para el día de Lucas Murcia, ¿eh? Porque no tengo Vamos a claro ver, que. vamos a ver, porque ahora comentaremos por qué hay una baja importante Exacto. en la delantera del Sí. Sevilla Atlético. Nada, el Pero. partido Oso para mí de menos a más. Acabó muy bien el partido en el lateral y bueno, es que en el extremo también está muy, muy desaparecido. Sí. Oso lo intentó, pero estaba desaparecido y le faltó El estar uno fino en para el uno. último paso. El uno Sí, para uno y en el último pase le costó mucho. De hecho, me acuerdo que tiene una llegada a la banda izquierda, creo que era la primera parte, la primera y se, parte. y se Empieza a relió pisar. mucho intentando irse en el uno para uno y le costó ser más concreto a la hora de llegar, ¿no? No pensar tanto, sino sorprender de atar y poner ese centro lateral o ese último pase que creo que sí lo hacía cuando actuaba como lateral izquierdo. Eso es algo que tiene ahí Totalmente. que corregir y yo creo que hay que darle más razón todavía a Antonio Hidalgo con el encontrar su posición, que yo creo que va a ser más definitiva, que es la de lateral izquierdo, más que la de extremo. Aunque el propio Diego Alonso lo utilizó el otro día como extremo, si no me equivoco. Arriba, en la punta ataque, no partido deslucido, pero sí que partido, permítame la expresión, jodido de Isaac Romero Benal, que tuvo a dos tíos con un marcaje personal como si se tratase no sé, de Cristian Stuani o de por como está en racha ahora el delantero Charrúa o cualquier otro, ¿no? O Carlos Vaca, ¿no? Dos tíos encima todo el partido. Le costó un mundo a Isaac Romero Bernal encontrar balón y jugar de espaldas y oxigenarse un poco porque estaba totalmente tapado con esa defensa de 4 que luego se convirtió de 5 en el momento en el que marcó el conjunto malagueño. Sí, lo positivo que sacó del partido de Isaac es que no se terminó de ir del partido, aunque estuvo en varias ocasiones cerquita. Tuvo varias ocasiones cerquita, es algo que tiene que ir cambiando Isaac, porque es que le van a dar Sí, toda la temporada, porque está haciendo unos números de muy buen jugador y de ser el mejor jugador de segunda federación. Pero lo que más me gustó de Isaac es que demostró de cara al primer equipo, ya te estoy hablando, porque para sí. mí todo lo que este jugador en enero no esté fuera del Sevilla Atlético, o bien en el primer equipo, o bien en otro equipo cedido de mínimo segunda división, sería un error. Demostró ser el único delantero, si sube al primer equipo, que tiene la versatilidad para jugar de 9, pero también caer en una banda y formarte una jugada, Yo creo que es caer en una algo. banda y hacerle jugar al equipo. Es muy móvil, es muy técnico y te juega bien arriba solo y con alguien, que es muy importante. Es muy comprometido, que yo creo que es algo que le falta, quitando a Nesiri, a los otros dos delanteros del Sevilla. Tiene mucha Mucho, garra, le hace que falta. le faltan Hace mucho falta. que le falta a los tres delanteros de arriba. Y sobre todo que es muy inteligente, que yo creo que le falta a los tres delanteros del Sevilla. Que es capaz de saber y de comprender los partidos. De saber en un momento dado si tengo que hacer de referencia de 9, saber si tengo que tirar desmarques al espacio para oxigenar al equipo y presionar. Que con su mera presencia ya en la categoría en segunda federación los rivales echan los balones fuera porque sabe que con esa presión tan vehemente es capaz de robar balones y de generar segunda jugada y presión tras pérdida y también de salir, ¿no? Que yo creo que es algo que ha destacado y creo que fue de lo mejor o de lo más destacable del partido del Sevilla. Ves que el partido se te está complicando, ves que tienes dos marcas, sal de zona, que haya banda, e intenta combinar, e intenta romper y yo creo que fue de lo más reseñable del partido de Isaac, que fue lo suficientemente inteligente como para saber comprender el partido de dentro, que no es sencillo, y intentar comprender y ver qué era lo mejor para ese momento del encuentro, que no era anclarse a esperar que llegase un balón para rematar o meter el pie, sino intentar salir de zona para intentar combinar y buscar la fórmula de otra manera. Y pese a todo esto, el que viera el partido y hubiera visto toda la temporada de Isaac, se le queda un sabor agrio porque no marcó. Claro, porque nos está Eh, acostumbrando a gol por partido. claro, lo digo desde ya y sobre todo si se confirma su subida al primer equipo. Hay que tener paciencia. O sea, Sí. todos los partidos no te puede promediar un gol. Porque si no, 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 no es no que no está en el Sevilla estuviera en el Sevilla Atlético, es que Atlético, no es está que en no el está ni Sevilla en el tampoco. Sevilla. Claro, Claro, si te promedias mínimo un gol por partido, ese jugador es imposible que esté en el Sevilla. Estará en un equipo de Champions, ¿no? O sea, de exacto. Champions, me refiero. Champions, zona alta de la tabla de la liga. Está entre los cinco Eh, primeros o los cuatro primeros de la liga. Es que ni los claro, cuatro primeros te promedia un gol por partido nadie. Es un claro. delantero top.
y hay que tener paciencia con él de cara a portería, pero ojo, De hecho, mira, que si el lo que Sevilla, no hay si que Isaac, caer en el error, no hay que si, caer en el error de valorar los partidos y el rendimiento de Isaac en base a si mete gol o no. El partido contra el Vélez fue positivo por muchas cosas. La más positiva es lo que tú has dicho, que supo leer el partido desde dentro ante una defensa que no se ha encontrado nunca con una defensa esta temporada. Así, que se para mí eso centra es lo más positivo. únicamente, es que ya, yo por la sensación, no pudimos hablar con Manu Persson, pero por la sensación del terreno de juego, por la sensación de cómo manejó el partido, creo que construye el equipo, creo que construye el planteamiento del partido en base a parar a Isaac. Creo que Sí. eso habla mucho y muy bien del delantero de Lebrija y sobre todo habla bien de cómo ha sido capaz de interpretar el partido Isaac. Le hace una jaula entre Sí, Adolfo, Pacheco, Alex, el centro Segura del y campo, creo que era Alu. Calama y Alu Coroma lo desesperaron, estaban todo el rato encima de él, no dejaban que recibiera. Eso es que le hace una jaula ahí a Isaac que era imposible salir de ahí. Totalmente. Dicho esto, vamos a pasar a la suplencia. Vamos a hablar y pondría hasta el banner porque es que fue prácticamente titular del encuentro. Joao Daniel, Sí. el portugués que jugó los segundos 45 minutos. Yo creo que él se creía incluso que iba a ser titular, sin hablar con él, pero parecía que iba a ser titular porque yo creo que poca gente se esperaba que Manu Bueno iba a tener minutos. Lo de Alberto Flores podía llegar a intuirse de alguna forma y sonar a salvajadas, pero yo no me esperaba a Manu Bueno que después de hacer ese esfuerzo jugase. Más allá de eso, Joao Daniel entró muy bien en el partido y creo que tiene mucho mérito. La segunda parte que hace Joao Daniel, evidentemente se le pide mucho más, se espera mucho más del portugués, pero creo que está demostrando ser un jugador no muy válido, sino que oposita ser titular en el Sevilla Atlético y el recambio natural de cualquiera de los dos en el momento que haga falta. La segunda parte de a mí de Joao me gustó bastante, la verdad. Sí, entró, le dio fuerza al equipo, le dio luego en los últimos minutos criterio con balón, ese desplazamiento largo también, cayendo a banda, pero al apoyo de la banda, no cayendo a banda justo, ¿no? Mm. Haciendo de tercer hombre, como constantemente Joao Daniel. A mí me gustó la segunda mitad de Joao Daniel y es que lo necesita así el Sevilla Atlético porque va a haber muchos partidos que va a tener que. O sea, De aquí en adelante lo parece, de luego. claro, no, claro, las apariciones y el protagonismo de Joao Daniel seguro que va a ir a más con el paso de la temporada, porque cada vez está más tiempo Manu Bueno con el primer equipo y cada Correcto. vez va a necesitar más el Sevilla Atlético a Joao Daniel. Y también está poniendo Joao Daniel los suficientes argumentos como para una primera parte mala de Lulo o del propio Manu Bueno, por lo que sea, levantar la mano y que Jesús Galván no vea a un recambio que no le dé confianza, al revés, a un recambio que crea que puede revolucionar el partido. Y yo creo que eso es algo que Totalmente. hace 2 meses parecía una utopía de que Joao Daniel fuese capaz de revolucionar un partido y ahora sí, ahora es casi el cambio natural, el primer cambio natural del técnico sevillano. Vamos a pasar ahora a los otros dos cambios. Primero entró Ibra Sow, que creo que ya también se ha marcado con tan solo 16 años como el primer recambio natural de ataque del Sevilla, ante la ausencia también de Irra Domínguez, que no participó en el día de ayer, porque estaba sancionado, cumplía su sanción, regresará ante Lucas Murcia. Creo que Ibra, sin que creo que participase en exceso en el juego, como seguramente le hubiese gustado. Luego hablaremos de Bakary, porque personalmente me gustó más. Creo que a ti también, José. Creo que también le da una frescura al Sevilla Atlético que le hacía falta en ese momento. De hecho, su mera presencia ya arrincona al conjunto rival. Sí, de hecho sale con una función muy clara y muy Que era marcar los necesaria que centrales. era, exacto, ayudar a Isaac a fijar los centrales. Es que cuando él entra, Isaac o sea, llega a tener un poquito más de libertad porque tiene la posibilidad de caer a banda, venir un poquito más atrás para recoger balón, algo que antes no podía porque era el único jugador que fijaba los centrales, ¿no? O sea, yo creo que partido de trabajo sucio, de trabajo que no se ve por parte de Sí Ibrasou, le recuerdo pero una ocasión, creo que en una segunda jugada en el área, creo que le recuerdo algo a Ibra. No sé si era Ibra o Bakary. sí, a mí me suena también eso. Lo único, me pasa igual que a ti, de hecho lo estuvimos hablando en el coche de vuelta, tiene que fijar una posición para Ibra. Sí. Creo que es un tipo de jugador que necesita que se le Al igual que desmarque con Musa. como una jugada posible, o sea, como una posición en concreto. O sea, banda izquierda, banda derecha, segunda punta, doble delantero, delantero centro. Pero creo que no abstracto, pero creo que esa cantidad distinta de posiciones
creo que no le beneficia. O sea, evidentemente Esa polivalencia. la polivalencia es buena, pero hasta cierta medida, ¿no? Por ejemplo, un caso muy claro es el de Saúl Ñíguez, que luego se habla de muchos jugadores, o Marco Llorente, en el Atlético de Madrid. El hecho de que tenga tantas posiciones un poco distorsiona las capacidades del jugador. Y creo que si hace como Musa, que se centra en ser un extremo derecho, que en un momento te puede jugar como delantero, pero que principalmente es extremo derecho, creo que le va a beneficiar más al propio Ibra. Que yo creo que con Bakary, aunque me gusta jugando como delantero en momentos puntuales, porque lo he visto con el juvenil, creo que para mí es un extremo clarísimo. No sé en qué banda, de izquierda o de derecha, pero es un extremo clarísimo. Y de aquí te di paso a Bakary Su, que fue el que puso ese centro magistral hacia Ramón Martínez para dar esa primera asistencia suya como jugador del Sevilla Atlético en su segundo partido y para dar ese empate al conjunto espalense. Sí, el remate es maravilloso, el centro es En exquisite. buenísimo. Es buenísimo, es exquisito. Y a mí lo que me gustó de Bakary, que también lo hablamos tú y yo en la retransmisión, Mario, fue que entró con esa inocencia, con esa frescura, pero sobre todo con esa inocencia como de yo aquí no estoy, a mí no me metéis en la tensión y, y en Entró muy bien el el, partido, ¿eh? y en Yo creo el que Ibra entró nerviosismo también por el rol en el que entró de fijar a los centrales, claro, de pelearse más, se dejó un más poco pelea. ir, pero creo que entró tan desapercibido en el encuentro, como que nadie lo echó cuenta la defensa del Vélez, que en dos Que quedó al chispazos, margen, en, quedó al margen de la lucha sí, continua y caótica que había en el partido. en dos chispazos rompió todos los planes de Magnum Persson, ¿no? Y es un futbolista que yo creo que si de Ibra, cuando debutó y tiene ya 7 partes con el Sevilla Atlético de Ibra Show, nos sorprendía, creo que muy poca gente pensaba que Bakary fuese a dar el paso, está dando argumentos para ello, ha vuelto a marcar este fin de semana con el juvenil, lo hizo el sábado, domingo juega estos 20 y tantos minutos. Para mí ya es un jugador que debería estar a efectos prácticos con el primer equipo, con el Sevilla Atlético, porque es que está dando argumentos para ser con Ibra uno de los grandes revulsivos que tiene el Sevilla Atlético, porque es que tú miras los dos partidos que ha jugado, el del Marbella en 5 minutos, chispazo con caño y tiene que forzar al portero a sacarte ese balón, y el segundo, una exquisitez de centro que te empata el partido. Está dando argumentos para ser jugador ya puro y duro del Sevilla Atlético. Yo creo que ha llegado para quedarse, ¿eh, Mario? Sí, como Ibra. Son dos jugadores que al final creo que van a dar mucho que hablar en la segunda vuelta, sinceramente. Y van a tener que empezar a tirar del carro. Creo que tampoco va a ser bueno, o sea, ese exceso de responsabilidad que se le va a poner, pero sí que creo que al final, por inercia, van a estar metidos ahí en lo que debe ser el Sevilla Atlético del inicio de 2024. Pues sí. Pasamos al banquillo. Jesús Galván. Para mí, de las notas más negativas del día de hoy. Y te lo dije después del partido. Creo que el Sevilla Atlético no salió bien al encuentro, sobre todo en la segunda parte. Creo que le faltó un poco de intensidad en la segunda parte a la hora de salir. Creo que le comen la tostada del Vélez y creo que parte de eso es de donde viene el primer gol del conjunto malagueño, el único gol del conjunto malagueño. Y creo que tampoco plantea, no es que plantea bien el partido, sino que le gana el juego táctico Magnum Persson de tal forma que el Sevilla se ve totalmente inoperativo por dentro. El juego por dentro a mí es lo que más me faltó en el día de ayer. Es que estaba todo el rato buscando el balón es largo o juego a banda. El balón es largo o juego a banda. No aparecían por dentro. Le costó mucho salir de zona a Isaac en la primera parte. Y lo vi un plan a nivel defensivo, bien como siempre, pero sí que creo que me faltó algo de recursos en la primera parte, sobre todo, para ser capaz de desatascar el partido que se le complicó. Sí, no. O sea, yo creo que el partido que le preparó el Vélez al Sevilla Atlético tiene que obligar a hacer a Jesús Galván formar otro tipo de plan B Que luego, perdón, y un pequeño inciso, que creo que luego lo corrige muy bien cuando mete a Ibra. Y creo que los cambios que hace y todo lo que toca en la segunda parte creo que es muy bueno. A partir del gol me refiero, ¿eh? Que creo que reacciona muy bien. Y eso habla bien de un técnico que cuando cuando toca lo hace para mover bien y no para empeorar el juego. Y eso sí se lo tengo que dar. Pero creo que el planteamiento inicial creo que se vio superado al planteamiento de Persson. Al final yo creo que él no se esperaba ese planteamiento del Vélez, creo yo. De hecho, habló de que a Salama, que es centrocampista, lo puso de segundo punto a Magnum en la primera mitad y que eso le sorprendió bastante porque le ganó el centro del campo, el Vélez al Sevilla Atlético. Al final, yo creo que lo que he dicho al principio también es aplicable a Jesús Galván, en el sentido que yo creo que es un partido
que pese al resultado es un empate que les debe hacer aprender más, tanto a Jesús Galván como a sus jugadores, que cualquier otra victoria. Por el tipo de planteamiento que le hizo el Vélez, Jesús Galván al final se va con tarjeta, que aunque se quejó del árbitro en rueda de prensa, yo creo que con razón en momentos de partido, por los distintos parámetros y donde ponen la vara de medir alrededor de los 90 minutos. No estoy hablando de que haya diferencia entre un equipo y otro, pero es que la va cambiando esa misma vara de medir durante los 90 minutos. Pero aún así, yo creo que Jesús Galván tiene que aprender a tener un poco más de paciencia, sobre todo a transmitir esa paciencia y esa tranquilidad desde el banquillo. No que sean sus jugadores con su juego los que transmitan tranquilidad al banquillo. No sé si me he explicado. Sí. Creo que te has explicado bien, o al menos yo te he entendido. Igual por los comentarios luego no me entienden que la última explicación no la compré. Pues después de este largo, extenso, como siempre, Sí. clave y análisis, como no De puede hecho, ser de es otra forma. el clave análisis largo que más sentido tiene porque es el primer pinchazo, entre comillas, del Sevilla Atlético en casa. Con esto cerramos. Espero que haya gustado. De hecho, va a ser el último clave y análisis del año 2023, porque el UCAM no lo podemos retransmitir. Podemos titularlo como el último vídeo. Y ya que la gente entre. Sí, ¿no? Eso, clickbait, ¿no? Del que te gusta hacer a ti, ¿no? Personalmente, claro. ¿No? No sé si será el último vídeo del 2023, porque tenemos algo pendiente, no sabemos si saldrá de una puñetera vez o no. Si no, feliz Navidad a todos, felices fiestas. Eso sí, último clave y análisis del año. Y ya después nos tendremos que ver en el próximo Encuentro en Casa, que será nada más y nada menos que ante el palo de nuestro querido Raúl Rojas. Con eso se cerrará el campeonato de invierno que, si no me equivoco, que por cierto me acabo de dar cuenta, no, todavía no. Si le gana a UCAM Murcia, asegurará ser campeón de invierno el Sevilla Atlético, aunque tampoco eso es que valga de mucho, como mucho algo personal. Dicho esto, sean felices, disfruten de descanse, felices fiestas. Adiós.